Luego de haberle salvado la vida a Lika, Makoto regresaría a Nightfront para continuar con la investigación que se le había designado. Pero en lugar de llevar las miradas a aquellos incapaces de resolverlo, Makoto decidió llamar la atención de otra manera, por lo cual, acompañado de Mio, invitarían a todos los que están residiendo en la cabaña a salir del lugar, pues les dirían que en el tiempo que han estado fuera cuando realmente estaban haciendo otras tareas, han estado haciendo las preparaciones para poder traer una ayuda conveniente al lugar, o más bien poder invocarlos. No hace falta decir que todos estarían bastante sorprendidos y hasta podían creerse incrédulos de que Makoto, aparte de las habilidades que ya tenía, igualmente podía hacer magia de invocación, algo que Makoto consideraba bastante grosero de su parte. Aún así, Makoto y Mio habrían preparado un hechizo de invocación que simplemente liberaría una gran cantidad de magia de forma de que sea bastante vistosa para poder convencer a la audiencia que tenía. Varios círculos mágicos pequeños aparecerían a su alrededor y uno de mayor tamaño estaría al centro de todo. El espectáculo dejaría completamente atónitos a todos los que veían, incluyendo a la sacerdotisa Chiya, que viendo la increíble cantidad de magia liberada, consideraba que tenía que ser algo más allá de una simple invocación, parecido a un ritual, y era algo bastante cercano a lo que estaba asumiendo, pues en ese momento Makoto habría invocado nuevamente a los espíritus que conoció en las tierras de la raza demoníaca, los espíritus del fuego y de la tierra, el Fénix y el Behemoth. La lógica de traerlos era simple: si este lugar era prácticamente un cementerio de espíritus, ¿quién mejor que los propios espíritus superiores para poder resolver el problema? Ambos espíritus ya tenían una deuda con Makoto, por lo que se sentían felices de poder ayudar en cuanto fuera posible, y con su aparición todos los que habían visto la presencia de los espíritus simplemente estarían postrados en el suelo, sobre todo la sacerdotisa Chiya, que no podía creer que Makoto le había tomado unos cuantos días el poder hacer las preparaciones para la invocación de espíritus, pues ella menciona que en Laurel, para poder hacer la invocación del espíritu del agua, se requieren varios años de preparación, y asimismo el sacrificio de la sacerdotisa del momento, por lo cual de cierta manera sentía injusto la capacidad que tenían de poder invocar a los espíritus. Pero pronto, tanto el Behemoth como el Fénix le explicarían que cada espíritu actúa de manera individual y se manifiestan según sus preferencias personales. Particularmente en el espíritu del agua que menciona Chiya, tiene una mayor preferencia por la devoción, que debe sentirse tranquila, pues nadie más aparte de la compañía Kusunoha podría tener tales cantidades de poder mágico para poder convocarlos de la manera que acaba de ver, y que debe mantenerse tranquila de que sus sentimientos son muy bien apreciados por ellos los espíritus. Aparte de Chiya, tanto el comerciante Lu como el noble y los esclavos que habían traído continuaban bastante atónitos ante la situación, pero los espíritus de buena fe les encomendarían sus bendiciones para poder incluso calmar sus corazones. Cabe mencionar que Lime igualmente recibió estas bendiciones, pero ni Makoto ni Mio brillaron ante estas, pues en palabras de los espíritus, ellos no necesitaban esto. Bueno, una vez que todos estaban calmados, guiados por los espíritus, se dirigirían al lugar que es la fuente de todo, un árbol gigante que derrama rencor e igualmente se alimenta de los espíritus inferiores. En ese lugar, Makoto vería algo que no había visto todavía en este mundo: un fantasma, específicamente el fantasma de una pequeña niña que asumía que no había conseguido encontrar el descanso eterno. La razón es porque su padre, que se había convertido en un lich, había estado haciendo lo posible para poder revivir a su hija, al punto de terminar en ese estado de monstruo, algo que Makoto de cierta manera relacionó con Shiki, y una vez que este lich apareciera, de hecho verían que fue capaz de soportar la purificación de los espíritus superiores, pero ante sus ataques completamente destruidos por Mio, no tenía mucho más que hacer. Pero antes de que esto escalara aún más, la niña utilizaría una habilidad especial, pues resulta que tanto ella como su padre tienen sangre de japoneses, y por ende tenían una habilidad. Esta se llamaría consejería, y sumergiría a todos en un sueño profundo, sometiéndolos a preguntas y elecciones difíciles que cada uno tenía que hacer. Pero por parte de Makoto, él ya se había
visto envuelto en una situación familiar cuando se enfrentó por primera vez con Tomoe y estaba consciente de que las personas que estaban frente a él no eran las reales. Y aunque las decisiones parecían irrazonables, Makoto simplemente elegía una tras otra, pues probablemente sabía que ninguna de estas era real. Él simplemente quería salir rápidamente de este efecto. De un momento a otro, Makoto despertaría y vería a la niña completamente atónita, pues Makoto no había pasado más de un minuto en ese momento inconsciente. Y al darse vuelta, vería que tanto los espíritus, los seguidores e incluso Mio habrían continuado estando inconscientes. La niña simplemente consideraba que Makoto debía tener una personalidad bastante anormal para poder acabado tan rápido, y le explicaría que aunque los pudo dejar inconscientes, no podía hacerles daño, pues cualquier daño que recibieran en ese estado se reflejaría a ella, así que más que una técnica para lastimar, era una técnica para ganar tiempo. Pero de esa manera, con todos inconscientes, incluido el Lich, Makoto comenzaría a conversar con la niña para conocer su historia, el cómo terminaron de esta manera. Hace mucho tiempo atrás, su padre, que era dueño y líder de esas tierras, había sido traicionado por la familia Hopeplace. Él era un japonés al igual que Makoto, y al haber llegado a este mundo, había escalado en posiciones y finalmente haberse convertido en un noble por su cuenta, pero al haber sido desplazado a otro lugar, no pudo salvar a su hija ni a su pueblo del ataque de unos ladrones. Al perderlo todo, se obsesionaría con la idea de poder salvar a su hija, de poder resucitarla, y sería esa obsesión lo que lo llevaría a convertirse en un Lich, que había convertido a su propia hija en un no muerto con la esperanza de poder resucitarla, y estaba utilizando el árbol que tenía enfrente para poder acumular el poder de los espíritus, y si no podía resucitar a su hija, y si esto no funcionaba, para poder utilizarlo y potenciar su miasma y expandirlo a todo el área para eventualmente vengarse de la familia Hopeplace. Meditando del asunto, Makoto, que ya tenía bastantes conexiones, consideraba que con ayuda de Tomoe, Shiki, los espíritus superiores, incluyendo al Dika, podrían hacer lo posible para nuevamente poder poner el alma de la hija de este Lich en el ciclo de la reencarnación. Puede que ya no tenga los recuerdos de su vida pasada, pero cuando menos ya no vagará en este mundo de la manera que lo hace, y podrá empezar de nuevo en una nueva vida, algo que para este punto era más que suficiente para el Lich, aceptando la oferta de Makoto. De esa manera, aunque a regañadientes y solo porque Makoto se los había pedido, los espíritus y el dragón superior estarían colaborando el uno con el otro, utilizando la purificación y el poder mágico para poder limpiar la zona y el poder permitir que nuevamente el alma de la niña pudiera regresar al ciclo de la reencarnación. Tomoe y Shiki comenzarían a hacer el cántico respectivo para que finalmente el deseo de este padre sea cumplido y pueda finalmente retirarse y descansar en paz. A los ojos de los demás, que ya habían despertado de la consejería varias horas después, verían admirados las grandes capacidades que tiene la compañía Kusunoha, que tiene como contactos a dragones superiores y espíritus superiores. Realmente solo pueden reírse de la idea de poder oponerse ante tal compañía, pero de esa manera el alma no muerta de la niña finalmente recuperaría su humanidad, limpiando todo el área que simplemente se convertiría en un bello paisaje de flores, con tanto el Lich y la niña desapareciendo por completo, dándole un último gracias a Makoto. De hecho, incluso el Lich les sugeriría que pueden utilizar sus restos, pues estos podrían serle de gran utilidad, y prefería que Shiki o Makoto utilizaran su poder para lo que ellos desearan en vez de Limia, finalmente desapareciendo. Y de hecho Chiya igualmente tendría una expresión más calmada al ver a Makoto. La ansiedad que había tenido desde el momento que vio en su interior se había visto calmada. Existía temor, eso es verdad, pero cuando menos, igualmente conoció el lado amable de Makoto, que en su criterio parece que estaba destinada a poder ayudar a esta pequeña familia de aquel desastroso pasado que tenían. Por último, Lika le diría a Makoto que podía abandonar el lago Meiris y asentarse en esta nueva tierra que habían purificado, para poder protegerla y evitar que algo así ocurra de nuevo. Igualmente, permitiría que Limia estableciera su capital en este lugar y actuaría como su protector.
todo en son de paz y arrepentimiento por las ofensas que había cometido antes y a sus espaldas. Makoto realmente no se sentía ofendido en ningún sentido y tampoco estaba consciente de lo que el Nika estaba haciendo a sus espaldas, por lo cual simplemente aceptó su petición, pero de alguna manera logró sentir que el Nika estaba adulándolo demasiado. Puede que sea debido a lo cerca que estuvo a la muerte anteriormente y quiere evitar a toda costa volverse enemigo de Makoto. Pero de esa manera, igualmente habiéndose despedido de los espíritus superiores, Nika se ofrecería a llevarlos nuevamente a la residencia de los Hopleys, donde serían recibidos, agradecidos y festejados respectivamente, dándole finalmente la conclusión a la visita al reino de Limia. Pero ahora, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en paralelo a toda esta historia? Pues resulta que Makoto igualmente, entre las visitas que hacía a la cabaña, igualmente se dirigía a Kalenion para poder ayudar al desarrollo de esta ciudad, que estaba teniendo bastantes problemas con el frío, pues constantemente estaban llenos de nieve y era difícil poder hacer crecer sembradíos. Entre ello, igualmente buscarían el alimento emblema que sería de Kalenion, uno que fue mencionado por Ruria de que sería un alimento que podrían vender exclusivo de Kalenion. Y por otro lado, Eva, que era la que se estaba haciendo cargo de todo el gobierno de esta nueva tierra, deseaba buscar la manera de poder mejorar y evitar el congelamiento de toda la zona, que estaba completamente cubierta de nieve. Entre ello, Makoto tuvo una idea. Si bien ellos se encargarían de buscar la comida, igualmente dentro de la descripción de Eva había escuchado del aroma de sulfuro, algo que le recordaría a las aguas termales de Japón, por lo cual aventurándose en compañía de Serdael, que justamente tenía un vasto conocimiento de los volcanes submarinos, irían en busca de un pozo para poder realizar o construir las aguas termales. Este sería el proyecto que Makoto le propondría a Tomoe y del cual estaría completamente emocionada de poder hacerlo realidad. Se encargaría de la construcción de estas aguas termales y al mismo tiempo el poder hacer un sistema de cañerías que permitiera derretir la nieve por debajo de la tierra en la tierra de Kalenion. Entre otras cosas, igualmente Makoto descubriría la posibilidad de utilizar sus anillos como una fuente de energía. Después de todo, simplemente estaban acumulando y guardando los constantes Draupnir que Makoto se tenía que poner día tras día para poder ocultar su maná. Igualmente, cuando Makoto logró encontrar el alimento que les describió Ruria, que era conocido como la mazorca de fuego y sería la nueva comida emblema de Kalenion, este descubrimiento sería lo que le permitiría ganarse por completo al comerciante que era la mano derecha de Hopleys, pues este originalmente igualmente conocía Kalenion y de hecho Makoto le habría confesado que sus padres eran de ese lugar y por eso tenía conexión con el lugar, revelándole que Kalenion había sido reconquistado por Eve y Ruria, pues habían recibido ayuda de aquella entidad que es conocida como Diablo, ya que ciertamente Makoto no le revelaría todos los detalles a este comerciante, pero creyendo su versión y al saber de lo que estaba ocurriendo con Kalenion, él estaría completamente dispuesto a brindarle todo su apoyo, todas sus conexiones a Makoto, consiguiendo un muy buen aliado en temas de comercio. Habiendo pasado unos días, finalmente Makoto recibiría un informe de Tomoe, y ella no había hecho solamente una agua termal común y corriente, era un gran resort de aguas termales. Para Makoto era un lugar realmente surrealista. Dentro de la propiedad la temperatura estaba ajustada de manera que incluso podías salir con ropa ligera, suponiendo que estabas en un baño al aire libre. No había viento y la nieve caía suavemente de manera tranquila, creando la atmósfera ideal que Makoto estaba imaginando al igual que Tomoe. Y de hecho ya tenían planes de poder crear otro en Aku. Pero en fin, Makoto y Shiki irían al lugar, pues una vez construido, era completamente lógico para ellos que Makoto sea el primero en estrenarlo. Pero para sorpresa de Makoto, y tomando en cuenta el fanatismo de Tomoe con la época antigua, resulta que estos baños termales eran mixtos. Y justo cuando Tomoe ya los estaba guiando a los vestuarios, Mio aparecería, apresurándolos para que se cambien de una vez. Pero Makoto estaría boquiabierto, pues Mio simplemente tenía una pequeña
pequeña toalla que estaba colgando de sus brazos. Makoto simplemente podía mencionar la falta de defensa que veía en Mio en ese momento. Los vestuarios no hace falta decir que estaban adaptados para todos los tipos de criaturas en Aku, por lo cual eran bastante amplios, pero particularmente tanto Makoto como Shiki tenían su propio vestuario, y la de Makoto era completamente lujosa, con un sillón incluido. Prácticamente era una habitación con todas las comodidades para Makoto, y al cambiarse y al ponerse la toalla, Makoto vería con sorpresa que Shiki había gastado todas las toallas para cubrir su pelo y no las partes importantes. Pero una vez preparados, finalmente saldrían a reunirse con las chicas, y comenzaría su primera experiencia en las aguas termales de otro mundo. Esto es realmente maravilloso. La fatiga física y mental se derriten en el agua, y en su lugar entra una sensación de calma. No pensé que solo sumergirse en el agua sería suficiente, pero es aún mejor de lo que pensaba. Me quito el sombrero ante usted, Tomoe-sama. Shiki realmente estaba disfrutando de las aguas termales. Ya se había sumergido hasta el cuello, y se lo podía ver completamente relajado. Y él no era el único. Tomoe, Mio, Makoto, todos los estaban disfrutando, e incluso habían utilizado un método especial para que ninguna área sea resbaladiza. Y si bien Makoto intentaba disfrutar lo más que podía del agua, había una situación bastante incómoda a sus lados. Tanto Tomoe y Mio estaban a sus costados. Estaban tan cerca que hacían cuestionarle qué es el espacio personal. El realizar cualquier tipo de movimiento ya lo ponía nervioso. El agua es bastante transparente aquí, ¿no es verdad? De hecho no, joven amo. Es un poco opaca. Ya veo, joven amo. En estos 2 años han sucedido muchas cosas, pero pasar un rato tranquilo como este es increíblemente agradable. Tomoe vería a Makoto con una sonrisa serena y amable, una que rara vez muestra. Así es. Desde que lo conocimos, joven amo, hemos tenido experiencias increíbles, comida deliciosa, momentos divertidos, todo. Por lo tanto, por favor, permítenos decirle gracias. La cabeza de Mio tocaría el hombro de Makoto, y 2 años. Para Makoto era increíble pensar que ya habían pasado tanto tiempo, pero que al mismo tiempo, mirando atrás, se sentían que habían pasado muy rápido. Pero entre ello, Makoto no puede evitar sentirse avergonzado, aunque igualmente me siento feliz. Estamos tan cerca que nuestros cuerpos se tocan. Y además, realmente flotan, ¿eh? ¿Acaso es por cuestión del tamaño que flotan? ¿O no? Siento que mi cabeza se está calentando más. Siento que podría desmayarme en cualquier momento. Si esto continúa así, será un problema. Bueno, voy a lavarme el pelo por un rato. Me olvidé de hacerlo, así que ustedes dos pueden relajarse. Entonces, ¿deberíamos lavarte la espalda de nuevo? Como tu primer sirviente, me encantaría ayudarte. Pues yo me encargaré de lavarte la parte delantera. Parece que Tomoe no me dejará escapar. Y lo que Mio dijo ya es reprochable desde un inicio. En ese momento, Makoto vería la figura de Mio sosteniendo una toalla muy pequeña que estaba en el borde de la bañera. El cuerpo de Mio, completamente mojado en el agua, solo haría que Makoto comenzara a perder el conocimiento, y de repente, ante el apoyo de algo suave en su espalda por parte de Tomoe, finalmente Makoto caería inconsciente, mencionando cómo es posible que Shiki puede disfrutar del baño de manera tan normal ante esta situación. Lo siguiente sería que Makoto estaría en su habitación privada de los vestuarios. Tanto Tomoe, Shiki y Mio estarían en el lugar con Mio agitando un abanico para poder refrescar a Makoto, que había recibido un ataque de calor. Parece que fuimos un poco lejos, pero aún así no estaba bromeando en absoluto. Fue realmente divertido. Yo tampoco estaba bromeando. Todo lo que le dije al joven amo fue sincero. La única parte en la que bromeé fue la de lavarle la espalda. Pero Mio, me sorprende un poco que limpiar la parte delantera no fuera solo una broma. Con Mio sin palabras, Shiki comenzaría a preguntarse algunas cosas. Me parece inusual. Si realmente el joven amo solo nos considera como familia o amigos, él no debería estar tan ansioso ni se pondría tan incómodo como lo hizo ahora. Por supuesto, no dudo de las palabras del joven amo. Sin embargo, en el caso de Tomoe y Mio-sama, ¿qué pasa, Shiki? Si vas a hablar, asegúrate de decirlo todo. Es un poco desagradable, ¿no crees? Pues estoy seguro que el joven amo también las mira como mujeres, no solamente como una familia.
Eso es lo que pensé. Puede que el joven amo igualmente se haya sentido confundido por esto. ¿Quién sabe? Shiki solamente podía sonreír irónicamente, pues podía darse cuenta que a Makoto todavía le hacía falta el poder poner en orden sus sentimientos y cómo veía a sus sirvientes. Por otro lado, cuando escucharon la hipótesis de Shiki, tanto Tomoe como Mio mostraron sus respectivas reacciones. Tomoe, de manera completamente calmada, diría que si eso fuera verdad, es algo que le alegraría infinitamente, mientras que por otro lado, Mio se volvía completamente roja, murmurando palabras incomprensibles. De esa manera, Tomoe y Shiki se retirarían, pues era hora de abrir las puertas para los visitantes de Aku, mientras que Mio se quedaría aún agitando su abanico hacia Makoto con una sonrisa de par en par. Ese día, los habitantes de Aku descubrieron las aguas termales y quedaron muy impresionados. Pero tal vez la que experimentó la mayor felicidad ese día, aunque no la haya mostrado tan abiertamente como Mio, fue Tomoe.